Por favor, le invito para que vaya conmigo con su Biblia al Evangelio según San Lucas, capítulo 8. Queremos leer varios versos y queremos poner nuestros ojos en la Escritura. Entendemos que lo que dice la misma Escritura de ella misma, la Escritura dice que toda palabra es inspirada, fiel, buena para redarguir, para instruir. Y yo entiendo que cada vez que ponemos nuestros ojos en esa Escritura como tal, no solamente el cerebro recibe la palabra de Dios, sino que todo lo que somos, todo nuestro ser recibe esa palabra diáfana, prístina, esa palabra bonita, palabra de aliento, de esperanza, que se traduce en algo que Dios quiere hablar a tu vida. El apóstol Pablo dice que es la multiforme gracia de Dios. Por eso me gusta que todos pongamos nuestros ojos en la Escritura. Lucas capítulo 8, verso 40, son varios versos, al 56. Parte de una serie de relatos del evangelista extraordinario. En el Evangelio según San Marcos, dicen algunos teólogos que ahí se descubre lo que llaman algunos teólogos el secreto mesiánico, porque Jesús después de cada milagro le decía a la gente: no se lo digas a nadie, no le digas que pasó esto en tu vida. Y ellos dicen, algunos teólogos, que esa era parte de la personalidad de Jesús. Pero Marcos, que no es el que vamos a leer ahora, Marcos se empeña en decir y se empeña en presentar a este Mesías, a este Jesús, que lo que le interesa es que la gente cambie, lo que le interesa es que la gente entienda que hay otra cosa distinta, que es esperanza, que es vida. Y sobre todo, aquellos que tenían la mente en lo material nada más, que creían que Jesús venía a darle chavos, a cambiarle el estatus político, pues Jesús se encargaba de poner las cosas en su justa perspectiva. Y ahorita vamos a ver inclusive que Lucas también lo repite después de un milagro extraordinario. No se lo digan a nadie. La palabra del Señor lee así, a la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Estoy leyendo en la nueva versión internacional. Cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su única hija, de unos 12 años, se estaba muriendo. Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias, sin que nadie pudiera sanarla. Ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, y al instante cesó su hemorragia. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo: Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. No, alguien me ha tocado, replicó Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies en presencia de toda la gente. Contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz. Todavía hablando Jesús, cuando alguien llegó a la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo: no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. Cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando, muy afligidos por ella. Dejen de llorar, les dijo Jesús. No está muerta, sino dormida. Entonces ellos empezaron a burlarse de él porque
sabían que estaba muerta, pero él la tomó de la mano y le dijo: niña, levántate. Recobró la vida y al instante se levantó. Jesús mandó a darle de comer. Los padres se quedaron atónitos, pero él les advirtió que no contaran a nadie lo que había sucedido. En la reflexión de esta noche, yo quisiera que pudiéramos tener presente varios conceptos, que pudiéramos ponerle como título a la reflexión: apertura, virtudes, dignidad y milagros de vida. Apertura, virtudes, dignidad y milagros de vida. En el momento histórico en que estamos viviendo, yo recuerdo que a principios del 2011, el 2010, en una reflexión también con los hermanos, se me ocurrió titularle aquella reflexión El Cristo del 2011. Porque todos nosotros y nosotras, cuando nos enfrentamos a momentos históricos, vamos a reaccionar distintos y distintas ante las circunstancias en que estamos viviendo. Por eso es cuando yo escucho que la gente habla de que antes las cosas eran mejor, pues uno tiene que hacer una evaluación y decir, bueno, hay que ver cómo es que usted dice que antes las cosas eran mejor. Porque el viejo mío, que tiene 98 años, me cuenta que cuando comenzó a predicar allá en Aguada, en el 1940, desaparecían familias por completo en un fin de semana porque había una plaga increíble de tuberculosis, disentería. Así que, si hacemos una comparación, algunos dirían que las cosas no están tan malas como estaban en aquel momento. Y si usted le preguntaba a esa gente de ese momento cómo estaban las cosas, le dirían, pues antes estaban menos malas que están ahora. Es un fenómeno muy particular de todas las sociedades. Y yo creo que en el momento en que estamos viviendo, es meritorio, es necesario que nosotros de cuando en vez revisemos la figura de Jesús. Y obviamente a nosotros, como buenos puertorriqueños y buenas puertorriqueñas, o buenos latinoamericanos, los que vivimos en esta parte del hemisferio, nos encantan los cuentos buenos, los happy endings, y nos encantan la novelería, los eventos. Y ciertamente cuando leemos estos pasajes, suena más interesante esa aventura de esta mujer que estaba desahuciada. Ahorita vamos a hablar un poco de ella. Y de este hombre que cuando la multitud lo recibió a Jesús con alegría, cantando, estamos hablando que posiblemente habrían entre 8,000 y 10,000 personas. Y este hombre tan pronto vio a Jesús, se tiró postrado ante él para decirle: necesito que vayas a casa, la nena se me está muriendo. Así que dentro de ese ambiente, dentro de ese escenario, que muchas veces pudiéramos nosotros destacar lo que nos llama posiblemente la atención, los milagros, a mí me gustaría en estos minutos de esta conversación y de esta plática poder resaltar al Jesús maravilloso, que es un Dios de apertura, es un Dios de virtudes, devuelve la dignidad al hombre y a la mujer, da esperanza y sobre todas las cosas, en esa esperanza realiza un milagro de vida para todos aquellos y aquellas que deseen creer en Él. Lucas en particular se encarga, a diferencia de los otros evangelistas, de transmitir un mensaje para los pobres, para aquellos que posiblemente están en la última fila, en el último número para esperar un milagro o para ver que suceda algo en sus vidas. Lucas es un escritor que se destaca por eso. Lucas se destaca porque en su evangelio se utiliza mucho la palabra gozo. Lucas está muy atento a las emociones humanas, entendiendo que son fundamentales. Lucas era médico, así que se va a encargar muy bien de algunos detalles narrativos y cronológicos para que podamos entender a este Jesús que a nosotros nos hace falta entender, que a nosotros nos hace falta tener, que a nosotros nos hace falta vivir. Así que este Jesús que está narrando estos evangelios, este evangelio en particular, como dicen los teólogos, esta perícopa, este canto de narración,
no es un Jesús que está ajeno al reconocimiento, aunque él termina el pasaje diciendo que no se lo contaran a nadie. Jesús había calmado la tempestad, había pasado un momento difícil en los discípulos y allí Jesús había demostrado su poder. Así que los discípulos no estaban ajenos a este Jesús. Jesús inclusive había enseñado a toda la multitud con relación a unas enseñanzas muy particulares, con relación a que la verdad, la luz, la esperanza no se oculta, sino que se pone encima de la mesa para alumbrar a todos los que están en casa. Así que el evangelista nos está narrando de un Jesús que entiende a la raza humana, de un Jesús que está accesible a todos. Por lo tanto, la narración comienza en el verso 41 y en el verso 44, haciéndonos saber que no importa la manera en que Jesús o tú y yo nos acerquemos a Jesús, Él va a atender nuestras necesidades. No importa que hagamos una confesión pública, no importa que nosotros vengamos o profesemos X religión cristiana y digamos yo soy cristiano, o sencillamente hayan hermanos y hermanas que nos están viendo a través del internet que posiblemente estén quedados en sus casas. A esa iglesia yo no voy más, están dolidos, la interpretación histórica de su vida está pero que muy sentida en el corazón. ¿Para qué voy a la iglesia y toda la gente ahí son unos hipócritas? La iglesia está en uno. Usted ha escuchado eso, ¿verdad? La iglesia está en uno. Yo no necesito ir a una iglesia. Posiblemente hay hermanos y hermanas que nos están viendo a través del internet que han tenido esa experiencia. Yo recuerdo uno de los primeros hermanos que llegó a la iglesia en Manatí, que fue referencia de otro hermano, de Genaro. Genaro dice: mira, el hermano mío está pasando por una situación bien difícil, está bien deprimido, ¿usted lo puede llamar, pastor? Yo, claro que sí que lo llamamos. Y yo lo llamé y le dijo: déjame ver si un día paso por allí. Y un estudio bíblico, ya yo había comenzado el estudio bíblico, habíamos 3 en el estudio bíblico. Y de momento yo vi que paró un carro frente al centro. Y yo dije: hermanos, permítame un segundito. Allí estaba René. Y René me dice: mira, déjame decirte algo, pastor. Yo pues quise conocerte, pero yo no estoy apartado. El hecho de que tú no me veas aquí en la iglesia no significa que yo no soy cristiano. Yo: no, excelente. Yo no he dicho eso. Lo que quiero es invitarte para que compartas con nosotros y me alegro, me encantan esas palabras que me estás diciendo. Así que eres bienvenido, cuando quieras puedes venir. Hoy en día es uno de los miembros de la Junta de Gobierno de la iglesia. Porque sea de la manera en que usted quiera llegar a Jesús, sea de la manera que usted quiere que Jesús tenga una relación con usted, y nota aclaratoria, como dije la última vez que estaba compartiendo la reflexión con ustedes, no estoy bajando los estándares del cristianismo. Lo que estoy es presentando a un Cristo de apertura, a un Cristo que lo mismo recibe a aquel que se tiró postrado ante Él, aquel que tenía primera fila porque era uno de los principales de la sinagoga, como lo mismo recibe a aquella mujer que había gastado todos los chavitos que tenía, que la religión decía que no se podía acercar a nadie porque era impura. Y dijo: la única manera que yo puedo tocar a Jesús y que se ocurra un milagro es yo acercándome por detrás, que nadie me vea, que no me reconozca nadie. Y se acercó por la parte de la espalda de Jesús para tocar el manto de Jesús. Jesús es un Cristo de apertura. Jesús es un Señor de apertura. Y cualquiera que quiera cerrarle las puertas para que usted conozca a Jesús, échese a un lado y trate de alcanzarle como sea.
para poder nosotros alcanzar a una humanidad que necesita a gritos a Jesús, nosotros tenemos que presentar a un Cristo de apertura. Tenemos que invitar a otros y a otras para que le conozcan. Tenemos que nosotros, aquellos que profesamos y decimos que andamos con Jesús, tenemos que vivir con ese Jesús de apertura, mirándole a los ojos a tu prójimo, no importa los colores políticos, no importa el estima social, pero mirándolo con dignidad y mirándolo con apertura, de que ese y esa también pueden conocer a Jesús. El poder de Jesús siempre está dispuesto. Aquí se estaba presentando dos problemas serios, un problema familiar y un problema muy individual, que afectaba a la raíz misma de la dignidad humana. Aquella mujer, como le decimos en buen puertorriqueño, lo que daba era el espíritu. Porque al narrar que todo lo había gastado, todo lo que tenía lo había gastado, significa eso mismo, que ya no había nada más que hacer. El poder de Jesús siempre está dispuesto. Siempre Jesús está dispuesto para tocar, para cambiar. Nota aclaratoria, y hago un paréntesis, un punto para poner esto en contexto. Cuando le vengan a decir que esto no lo cambia nadie, esto va de mayor en peor. Ese no ha conocido a Jesús. Ese no conoce lo que dice esto aquí. No sabe cómo Jesús trabaja. No sabe cuál es la dinámica de Jesús. El ejemplo más claro es la historia. Es la historia misma. ¿Por qué los hombres y las mujeres no nos hemos aniquilado en una situación nuclear? Porque somos más inteligentes que los que vivieron hace 50 años atrás o 100 años atrás. Porque tenemos internet y nos podemos comunicar y por eso no nos acabamos de destruir. Cuando usted lee la Escritura, usted entiende que no es por eso. Es porque la gracia de Dios ha corrido a raudales. En el 93, si no me equivoco, en el 92, la Iglesia de Dios, lo que se conoce en Puerto Rico como la Iglesia Mission Board, tuvo su asamblea mundial en Luisiana. Y un amigo mío me dijo, vamos para allá. Y yo acepté la invitación. Y yo recuerdo que yo llegué en la tarde, ya él había llegado un día antes que yo. Y él me dice, hoy tú te vas a convertir a Jesús. Y yo lo miré serio y digo, ¿por qué tú dices eso? Porque si tú llegas a escuchar los testimonios de esta gente que acabamos de descubrir, ¿cómo que acaban de descubrir? Pues claro, porque acuérdate que la cortina de hierro se cayó en el 80 y pico. Y nosotros pensábamos que ya no quedaban cristianos pentecostales en esos países. Y esta gente le dimos un espacio para que comenzaran a contar los testimonios de cómo ellos pudieron seguir adorando al Señor. Y son impresionantes. Y yo llegué a la conclusión de que yo no soy cristiano nada en comparación con lo que esa gente ha vivido. Y entonces comenzó a narrarme cantitos de experiencia que escuchó de los hermanos en esa tarde allí, de cómo Dios, el Dios maravilloso, el Dios de apertura, el Dios que derrama su poder para alcanzar, para salvar, para sanar, atravesó las instituciones más cerradas que jamás pudiera el ser humano inventar, como lo fue el comunismo de los años 50 y 60 y 70, y el poder de Dios se derramaba a raudales. Hombres y mujeres tocados por la mano, por la vida misma de Jesús, testificaban en valentía, en valor, y milagros maravillosos ocurrían. Uno de estos fue que me dice que mientras la Stasi, que era la policía secreta de los Países Bajos, de Yugoslavia, Polonia, está filmando secretamente un bautismo, y ellos lo estaban haciendo de noche, el bautismo, sin luces y sin nada, y había un hermano en silla de ruedas y él quería bautizarse. El riesgo era cárcel por hacer culto al aire libre, eso era prohibido.
Así que ellos van con mucho silencio, van bien secretamente a bautizar a este hermano. Y cuando están metiendo al hermano, porque quería bautizarlo por inmersión, mientras están empujando la silla de ruedas y van entrando al río para bautizar al hermano, el hermano comienza a hablar en otras lenguas, a bendecir al Señor y se para de la silla de ruedas. Por eso era que mi amigo le decía, cuando tú hagas eso, tú te vas a convertir. Ahí los que estaban grabando en la policía secreta soltaron las cámaras y fueron a ver qué era lo que estaba pasando. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Cómo es eso si este hombre está en silla de ruedas? A nosotros nos consta, porque los vimos a ustedes persiguiendo, fichando por mucho tiempo. ¿Qué pasó aquí? El Cristo de poder, el Cristo que cambia las circunstancias. Lo que los hombres decían hace 40 años atrás, la historia cambió. No cambió por la mentalidad humana, no cambió por la presión política, ha cambiado por lo que dice el libro de Colosenses. Colosenses dice, nada se puede sostener, nada cambia, nada se queda igual, si no es por la autoridad de aquel que se le dio la autoridad, llamado Jesucristo. El poder de Dios sigue actuando en la vida de hombres y mujeres. Puerto Rico necesita que repitamos esto muchas veces. Y a mí me encanta repetir todos los domingos, casi todos los domingos, que no solamente somos los únicos que estamos aquí. Es casi una réplica de lo que cantaría el Gran Combo, y los buenos son muchos más. Casi. Porque se nos mete en la cabeza el contexto del problema y disminuimos la gracia, disminuimos la apertura y disminuimos el poder de Dios para sanar, para cambiar las vidas de los hombres y las mujeres. El verso 46 narra eso. No, alguien me ha tocado, replicó Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. El apóstol Pablo se encarga de aclararle en el libro de Romanos a sus lectores, a sus oyentes, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si bien importante era que aquella mujer fuera sanada, más importante era el milagro en el interior que Jesús estaba realizando en ella. Era importante el milagro físico, aquella hemorragia que le perseguía por muchos años, pero más importante era el milagro del alma, del espíritu, de poder tener otra vez comunión con Dios, de la inquietud y el vacío existencial que posiblemente la tradición religiosa no había podido llenar. ¿Por qué? Porque las mujeres enfermas, como esta señora que narra la Escritura, la religión de aquella época tenía unas alternativas para ella, que en algunas veces eran supersticiosas. Esas alternativas. Por lo tanto, si bien es cierto que no la habían sanado, tampoco habían podido solucionar el vacío existencial que había en su corazón. ¿Y cómo usted sabe que había un vacío? Porque cuando Jesús le dice, queda sana, vete, eres salva y vete en paz. Jesús tocó con su poder las tres áreas del humano. Tocó lo físico, tocó el alma, tocó la dignidad humana, tocó el pensamiento y tocó el espíritu, la manera para que volviera a tener relación con Dios. Todos los hombres y las mujeres pueden tener relación con Dios. Todos los hombres y las mujeres deben y tienen y pueden hablar con Dios, comunicarse con Dios y llenar el vacío existencial que hay en sus vidas. Todos y todas pueden. Por eso es que el Cristo de apertura, el Cristo de virtudes y de dignidad, lo tenemos que anunciar mañana, tarde y noche. Esa dignidad robada a esta mujer fue devuelta en ese momento.
era impura para los hombres, era indigna. El libro de Hebreos se encarga de hablar de la conciencia, como la sangre de Jesucristo, cuando hace una comparación con los ritos religiosos del Antiguo Testamento, es suficiente, es poderosa para cambiar la conciencia de los hombres y las mujeres. La manera de procesar los pensamientos y las ideas y la manera de hacer moralidad. No es de acuerdo a los religiosos, es de acuerdo al creador de la vida, que a través de su palabra, el hombre y la mujer, cuando le tocan, el hombre y la mujer reciben en su vida la virtud de Dios, para que el hombre y la mujer puedan tener dignidad, puedan entender lo que es moral. Moral no es lo que algunos pueden proponer o algunos no quieran proponer. Moral es que el hombre pueda responder ante Dios, ante él mismo y ante los demás en una sola pieza. No es una dicotomía. No es una incongruencia. Soy incongruente. Tengo paz con Dios. Tengo paz conmigo de cuando en vez, cuando la conciencia no me redarguye o no me molesta. Y con los demás, olvídate. Yo no vivo con nadie. Jesús devuelve la dignidad para que los hombres y las mujeres puedan ser morales. No en el capricho religioso de lo que es moralidad, sino en el capricho de Dios para darle funcionalidad al hombre. Repito, en paz con Dios, paz consigo mismo y paz con los que están a mi alrededor. Esa dignidad que Dios devuelve, la devuelve en medio de la crisis, la devuelve en medio de las situaciones difíciles. Esta señora parece como que se inmiscuyó dentro de otro cuento, de otra película, porque el protagonista era Jairo, el jefe de la sinagoga que tenía una nena enferma. Sin embargo, el evangelista narra esta experiencia para hacernos presentar, repito, a este Jesús extraordinario. Y en medio de esa crisis, en medio de la dificultad, es que Jesús le encanta aparecer para trabajar con los hombres y las mujeres. Por eso es que Puerto Rico tiene esperanza, aún en medio de la criminalidad, aún en medio de las circunstancias difíciles. No es que los religiosos tienen la alternativa, no, es que Cristo es la alternativa. Aquí nadie tiene el sartén agarrado por el mango, no. Lo que me encanta de este país es que hay 13.000, casi 13.000 iglesias entre protestantes y católicas, y hay gente extraordinaria predicando a este Cristo que yo estoy hablando contigo en esta hora. Un Jesús que hay gente que, como diría un amigo mío, parece que son Cristos andantes. Ese gran amigo sacerdote del pastor Moisés Román, que contando un testimonio extraordinario, cuando una muchacha adicta a las drogas quería un par de pesos, se acercó de noche y había entrado a la casita parroquial y él se dio cuenta que había alguien allí. Este es un siervo de Dios extraordinario. Nos reservamos el nombre de la parroquia y el nombre del santo, porque es un santo de verdad. Y me está contando Moisés lo impactado que está de lo que él está contando. Y él me dice: Moisés, yo me di cuenta que allá había alguien. Y ella había agarrado el cuchillo que estaba en la mesa. De momento ella salió de la sombra. Y lo único que yo le dije fue: nena, ¿qué tú quieres? Ven acá, ven acá. ¿Tú quieres un poquito de café? Ven acá. Suelta el cuchillo ese, ven acá, siéntate conmigo aquí. Quédate conmigo un rato. ¡Wow! En medio de la crisis, en medio de la circunstancia difícil, cuando Cristo se aparece,
las cosas cambian. Aquella muchacha se sentó con el cura, con el padre, a tomar un buen café. Y tienes hambre, quieres que te prepare algo. Moisés me miraba y me decía, ¿y cómo nosotros nos atrevemos a decir que tenemos el sartén agarrado por el rabo o por el mango? ¿Cómo nos atrevemos a decir de que Cristo no aparece solamente más que en los púlpitos de algunas iglesias? Es que Cristo se aparece en medio de la crisis, independientemente algunas veces usted lo invite o no lo invite. El verso 50 de este relato extraordinario habla de que en ese momento de crisis, en ese momento difícil, Jesús siempre se aparece con palabras extraordinarias. Algo que hace la crisis más fuerte es el miedo. Algo que hace la crisis más intensa es la falta de fe. Algo que hace la crisis más intensa son los llorones y las lloronas que contrata la sociedad para replicar y seguir diciendo que las cosas están perdidas. Ahora me explico, ¿qué pasaba aquí? Aquí cuando se iba a morir alguien, invitaban a una gente para que llorara. Así que cuando Jesús llegó, o mejor, primero le mandaron a decir a Jairo, mira, deja al maestro tranquilo que la nena ya se murió. Así que Jesús escucha lo que está pasando, vamos para allá. No tengas miedo, cree. Ella será sanada. En medio de la crisis está la esperanza. El verso 52 dice Jesús, dejen de llorar. No está muerta, está dormida. La esperanza aparece para quitar el miedo. La esperanza aparece para que devolver la fe en medio de la incredulidad. Repito, la esperanza no va a aparecer cuando las cosas estén bien. Necesitamos a un Cristo que aparezca en medio de la crisis. Y en esta crisis en que estamos viviendo es donde Cristo está presente. Aunque algunos lo quieran negar porque no les salen las cosas como ellos quieren, Jesús está presente. Jesús vuelve a repetir, como le decimos Lázaro Sotolongo y yo, muchacho, cállate la boca. Sí. Es una expresión de Lázaro y mía. Cuando vemos algo extraordinario, cállate la boca, muchachos, no diga a nadie. Y Jesús le dice a esta gente, oye, ella será sanada, dejen de llorar, cállense la boca. Ella no está muerta, sino está dormida. Está profetizando. ¿Acaso nosotros en medio de esta crisis que estamos viviendo no necesitamos profetizar? No necesitamos decir palabras de aliento. No necesitamos decir lo que sabemos que podemos hacer. No necesitamos decir lo que sabemos que como cristianos y como cristianas puede suceder en medio de la crisis y cambiarla. ¿O vamos a seguir repitiendo el lloro, el crujir y las circunstancias difíciles? Ese es el Jesús que está con nosotros. El Jesús que en medio de la crisis da esperanza. Gloria a Dios, porque Jesús está con nosotros. Y Jesús da vida y rompe los esquemas humanos. Da esperanza. Y hay milagros de vida diariamente en este país. Hoy se han convertido no sé cuántos a Jesucristo, le han dado su corazón a Jesucristo. En las 4 esquinas de Puerto Rico, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste. Hoy ha habido sanidades, milagros extraordinarios. Hoy ha habido gente que ha llegado a los hospitales, gente que ha estado ahí tirado, como decimos nosotros, allí en Centro Médico, que nadie los va a ver. Ha llegado un grupo de cristianos por allí con un tratado. Ha habido gente que ha llevado a comida hoy. Hoy ha habido cosas extraordinarias, milagros de vida. Querido y querida, hoy, ahora mismo, están ocurriendo milagros extraordinarios. Por eso es que esto nos ha caído en canto. Porque todos los días aquel que da vida ha estado diciéndole, como le dijo a aquella niña, Talita Kumi, a ti te digo, levántate. Aleluya. Hay milagros de vida.
Hay milagros de esperanza. Mañana habrán milagros de esperanza. El martes habrán milagros de esperanza. El miércoles habrán milagros de esperanza. El jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Y seguirán ocurriendo milagros maravillosos. Porque Él vino a dar vida y vida en abundancia. Rompió los esquemas humanos. Termino con esto. Repito los versos otra vez. Ellos empezaron a burlarse de Él porque sabían que estaba muerta. Había una realidad. Y muchas veces nosotros podemos permitir que la realidad de la crisis inunde tu cabeza y mi cabeza porque nos morimos. Nos morimos. Y ellos sabían que estaba muerta y se burlaban de Jesús, pero mira, diciendo que está aquí dormida. Nosotros ya le chequeamos el pulso, está muerta hace rato. Los padres se quedaron atónitos, pero Él les advirtió que no contaran a nadie lo que había sucedido. Los milagros de vida van a seguir ocurriendo, aunque usted y yo no creamos en eso. Los milagros de vida son para nosotros hoy en el 2012. Los milagros de vida es para que tú puedas compartir con otros y con otras en esta semana y le puedas decir, mira, hay esperanza. A tu primo, a tu prima, a tu vecino. Puedas decirle, hay un Jesús. Hay un Jesús que es un Jesús de apertura. Es un Jesús de virtudes. Es un Jesús que devuelve la dignidad. Y es un Jesús que da esperanza y que realiza milagros. ¿Y qué son milagros? Portentos que la gente no puede creer o que se salen de lo común para transformar la realidad que está en crisis. Eso es un milagro. Ese es el Jesús que necesita Puerto Rico. Ese es el Jesús que vamos a seguir predicando. Ese es el Jesús que en esta noche yo quiero invitarte para que tú te hagas partícipe de Él y compartas con otros y con otras mañana. En la mañana tu vida será distinta. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que todo aquel que le confiesa delante de los hombres, Él le confiesa delante de su Padre que está en los cielos. Por lo tanto, cada vez que tú te haces eco de lo que Jesús quiere hacer en la vida de los demás y en la tuya también, es como si estuvieras repitiendo para ti lo que tú mismo estás diciendo. Porque como diría el jíbaro de Puerto Rico, Dios no se queda con nada de nadie. Y si usted ha sido testigo, si usted se ha propuesto hacer algo para cambiar la realidad de crisis y devolver esperanza a otros y a otras, el Dios del cielo, que siempre sabe recompensar, como dice el apóstol, a cada uno de acuerdo a su obra, también te recompensará. No es con chavo que te va a recompensar, porque todo el mundo recompensa chavo. Los chavos no son malos, pero no es la totalidad de la vida. Por eso es que estamos como estamos. Te va a dar paz, alegría, una satisfacción extraordinaria, que no hay dinero que pueda comprar esa satisfacción. No hay nada que pueda comprar la alegría de compartir al Jesús maravilloso que quiere realizar un milagro en la vida de los tuyos y en tu vida. Ponte en pie en esta hora.